texto para otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos adentraremos en un tema bastante específico, pero uno que tiene ramificaciones importantes para comprender la interpretación de textos fundacionales. Suena interesante. Sí, abordaremos Génesis 3.15 y su conexión con la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María. Sabemos que les gusta obtener conocimiento de manera rápida pero completa, así que esta inmersión les permitirá comprender un argumento teológico complejo y la base textual utilizada para respaldarlo. Para esto examinaremos Génesis 3.15 a través de lentes filológicos morfosintácticos y exegéticos. ¿Ya? Utilizaremos como base el léxico hebreo-inglés de Brown Driver y Briggs, la obra de Ehrman sobre las alteraciones ortodoxas de las Escrituras y el trabajo de Newman sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Nuestra misión hoy es determinar si Génesis 3.15 realmente respalda la doctrina de la Inmaculada Concepción. Me parece un buen punto de partida. Comenzamos entonces analizando Génesis 3.15. En la Reina Valera de 1960, Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dentro de la Iglesia Católica, la interpretación común ve en esta simiente de la mujer una referencia directa a María, concebida sin pecado original, y se presenta incluso como una conclusión casi evidente dentro de su tradición. Lo interesante de analizar es cómo esta lectura aparentemente directa ha llegado a una interpretación tan elaborada. Absolutamente. Es fundamental que observemos la relación que se establece en el versículo, una enemistad entre la mujer y la serpiente, y también entre sus respectivas simientes o descendencias. Es un paralelismo bastante claro. Sí. Precisamente. Y es aquí donde comienzan a surgir cuestionamientos a esta interpretación. Se enfatiza que el texto menciona una simiente suya, en singular, a referirse a la mujer, en contraste con la simiente de la serpiente, que está en plural. La lectura más inmediata sugiere que ese descendiente singular de la mujer es Cristo, quien finalmente derrota a la serpiente, que simboliza a Satanás. Si conectamos esto con la narrativa bíblica general, la promesa de un futuro vencedor sobre el mal calza muy bien con la figura mesiánica de Jesús. Claro, y lo que llama la atención es que no hay ninguna mención explícita en Génesis 3.15 sobre el pecado original de la mujer o sobre su supuesta pureza inmaculada. Esa idea no aparece en el texto. Exacto. Profundicemos ahora en este concepto de la simiente. El término hebreo original es sérano. Correcto. Y según el léxico de Brown, Driver and Briggs, este término se traduce generalmente como descendencia. Correcto. Sera en el Antiguo Testamento se utiliza consistentemente para referirse a la ascendencia, a la posteridad, al linaje. Por lo tanto, cuando Génesis 3.15 habla de la simiente de la mujer, el argumento que se plantea es que se refiere a una línea de descendientes humanos que se opondrán a Satanás, no necesariamente a una mujer específica que haya sido concebida sin pecado. Exacto. Y se subraya que en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento se interpreta Sera como sinónimo de pureza, inmaculada o santidad. Su significado principal es la continuación de un linaje. Ya veo. Lo que es bien interesante acá es cómo se intenta cargar un término con un significado teológico posterior que no se encuentra en su uso original. El versículo se enfoca claramente en un conflicto cósmico entre el bien y el mal y en la promesa de un futuro descendiente que traerá la victoria. Introducir la idea de una madre purificada en este punto parece una interpretación que va más allá de lo que el texto dice directamente. Interesante. Pasemos ahora a considerar la perspectiva histórica. Se argumenta que los primeros padres de la Iglesia, quienes estuvieron más cerca en el tiempo a la escritura de estos textos, no interpretaron Génesis 3.15 como una referencia a la Inmaculada Concepción. Así es. Si revisamos los escritos de los primeros siglos del cristianismo, vemos que la figura de María, si bien era venerada, no se consideraba una figura inmaculada o perfecta en el sentido dogmático que se desarrollaría mucho después. Se le veía como una mujer escogida por su fe y su disposición para ser la madre del Mesías, pero no como alguien exenta del pecado original. Ya. Se mencionan específicamente a Agustín e Ireneo como ejemplos de padres de la Iglesia que interpretaron este versículo como una profecía sobre Cristo, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Correcto. Para ellos, el centro del pasaje era la lucha mesiánica y la derrota final del mal a través de Jesús. La aplicación de este versículo a la Inmaculada Concepción parece ser un desarrollo dogmático posterior dentro de la Iglesia Católica, una forma de eisegesis, como se mencionó, es decir, leer interpretaciones posteriores en un texto anterior. Esto nos lleva a preguntarnos cómo evolucionan las doctrinas teológicas con el tiempo y si esas evoluciones se mantienen fieles a las interpretaciones originales de los textos fundacionales. Totalmente. Y llegamos a un punto filológico bien interesante. El género del pronombre en el texto hebreo original. Se nos explica que si bien simiente, de Sera, es un sustantivo masculino en hebreo, el pronombre que lo acompaña en Génesis 3.15 también es masculino. Exactamente.
Este detalle gramatical es crucial. Si la simiente de la mujer se refiriera directamente a una figura femenina específica e inmaculada, uno esperaría un pronombre femenino en concordancia. El hecho de que el pronombre sea masculino refuerza la idea de que se está hablando de un descendiente, varón aquel que herirá en la cabeza a la serpiente. Interesante, se incluye incluso una mención a una audiencia pública del Papa Juan Pablo II en 1985, donde él mismo reconoció que los estudiosos del hebreo habían confirmado que el pronombre en este versículo es masculino y no femenino, lo que dificulta asociarlo directamente con María, basándose en el texto mismo. Lo que es bien llamativo acá es la tensión que se revela en esa declaración. A pesar de reconocer la evidencia filológica, el Papa Juan Pablo II intentó mantener una interpretación mariana basada en la tradición más que en la evidencia textual directa. Claro. Esto ilustra cómo la tradición y el dogma pueden influir en la interpretación de las escrituras, incluso cuando la evidencia lingüística apunta en otra dirección. Entonces, para resumir el argumento central que se presenta acá, Génesis 3.15, no enseña de manera explícita ni implícita la Inmaculada Concepción de María. Así es. El pasaje se refiere fundamentalmente al conflicto cósmico entre el bien y el mal personificado en la simiente de la mujer que se entiende como Cristo y la simiente de serpiente que representa a Satanás. Correcto. La interpretación católica que vincula este versículo con la pureza inmaculada de María se presenta como una forma de eisegesis, una lectura que introduce una idea teológica posterior en un texto anterior. En definitiva, esta inmersión profunda nos muestra cómo la interpretación de textos, incluso fundacionales, puede evolucionar significativamente y está sujeta a diferentes enfoques analíticos, Totalmente. lo que nos lleva a una reflexión final para ustedes. Ah. Considerando este análisis lingüístico e histórico detallado, ¿qué nos sugiere sobre la naturaleza de la interpretación teológica y el desarrollo de las doctrinas religiosas a lo largo del tiempo? Buena pregunta. ¿Qué otros pasajes aparentemente claros podrían beneficiarse de un escrutinio similar? Los invitamos a considerar el papel crucial del contexto histórico y la precisión lingüística en nuestra comprensión de los textos fundamentales. Exacto, una tarea pendiente para todos. Y con esa pregunta abierta, cerramos esta inmersión profunda en The Deep Dive. Hasta la próxima.